¿hay que dolarizar? Bueno, depende qué tipo de país uno quiera. Si queremos volver a ser un país del cual nuestros hijos no se quieran ir, si queremos tener un país en el cual todos los argentinos quieran tener una chance a que sus hijos sean más prósperos que ellos mismos, si queremos aspirar a tener estabilidad, crecimiento, prosperidad, yo creo que a esta altura, lamentablemente, la dolarización es la única salida que tenemos. Esto es La Inquietud con Garrett Edwards. El lugar donde hay más preguntas que certezas. Damos vuelta de página aquí en La Inquietud por CNN Radio Rosario. Tenemos un enorme honor, placer y privilegio. Es economista, es historiador, hizo su MBA en la Universidad de Chicago, una vida, 15 años en los Estados Unidos, en el mundo de los mercados, en Wall Street, también una vida dedicada al estudio de la historia en Londres, Estados Unidos, Londres, la Argentina, la economía, las finanzas, la historia. Es Emilio Ocampo, quien está del otro lado. Emilio, un placer tenerte aquí en el programa. Garrett Edwards te saluda. Garrett, muchas gracias por la invitación. Un placer estar acá. Empecemos, si te parece, Emilio, por lo más cercano en el tiempo, por lo menos lo más cercano en lo que tiene que ver con la discusión, con los libros. Publicabas con gran éxito junto a Nicolás Kachanowski, Dolarización, una solución para la Argentina. Digamos que el título y el subtítulo ya lo marcan, pero digo, ¿hay que dolarizar? Bueno, depende qué tipo de país uno quiera. Si queremos volver a ser un país del cual nuestros hijos no se quieran ir, si queremos tener un país en el cual todos los argentinos quieran tener una chance a que sus hijos sean más prósperos que ellos mismos, si queremos aspirar a tener estabilidad, crecimiento, prosperidad, yo creo que a esta altura, lamentablemente, la dolarización es la única salida que tenemos. No es la solución ideal. El otro día que me preguntaba, pero si vos estuvieras en Chile, ¿propondría la dolarización? No, no somos Chile, justamente. Basta mirar las estadísticas y basta mirar las estadísticas de cualquiera de los países que nos rodean, porque estás hablando de Chile, estás hablando de Perú, Bolivia, Uruguay, Paraguay, Brasil, digamos. Ninguno de ellos tiene los problemas que tenemos nosotros. Y curiosamente tenemos otro ejemplo que es muy interesante, que es el de Ecuador, un poco más al norte, un país que hace 25 años era un 20% su economía, un 20% de la economía de la Argentina, y hoy, si medimos el PBI al dólar libre, que en el fondo es el único dólar al cual el argentino promedio puede acceder, la economía ecuatoriana es casi la mitad de la economía argentina, lo cual marca un retroceso, pero bestial. Entonces, estamos claramente en lo que los economistas llaman un second best, porque el best, que es el óptimo, digamos, es una solución inasequible para nosotros. El óptimo sería que tuviera un banco central. A mí me hace gracia, me dice, no, lo que pasa es que tenemos que tener un banco central independiente. No podemos tener un banco central independiente. ¿Por qué? Porque hemos destruido la trama institucional. Tenemos un grado de anomia institucional que hace utópico pensar que un banco central puede existir en la Argentina y que va a haber un banco central o va a haber una autoridad monetaria independiente que va a defender el valor de la moneda, que por otro lado es un mandato constitucional. El Congreso tiene una obligación constitucional de preservar el valor de la moneda y evidentemente nuestro sistema político es incapaz. Entonces, como es incapaz y ha demostrado ser incapaz, nos ha llevado a esta situación de pobreza extrema. La Argentina, que es un país que debería ser rico, hoy se destaca por ser un país pobre, país en que los jóvenes se van. Y bueno, nos han llevado a esta situación y la verdad que una economía sin moneda no puede funcionar. Está claro. Y nuestro sistema político no está dispuesto a darnos una moneda. Todo lo que dicen respecto a la moneda es una mentira. Entonces, los políticos son los culpables de esta situación y como te digo, la cuestión es qué tipo de país queremos tener. Si queremos ser la Villa Miseria más grande del continente, podemos seguir por este camino. Pero Emilio,
Dabas ahí un ejemplo que es el de Ecuador. Ecuador marca que las buenas políticas públicas, cuando la gente las entiende y las hace propias, sobreviven a cualquier signo político, independientemente de qué parte del espectro sea. Mira, Ecuador es un caso interesantísimo, porque si uno mira, tuvieron un populismo con Correa tan intenso como el de Cristina. O sea, Correa llegó el gasto público en Ecuador al 44% del PBI, tuvo varios años de déficit. Y sin embargo, a pesar de todo eso, a pesar de las protestas que vimos, qué sé yo, vos vas a hacer una encuesta entre los ecuatorianos y te dicen, no me toquen el dólar, no me toquen el dólar. Hoy un ecuatoriano promedio gana $550 por mes, promedio. O sea, y la verdad que uno piensa y dice, no, pero Ecuador, la dolarización, yo siempre digo que la dolarización es como una pizza, ¿no? Porque la pizza tiene masa y después le puedes poner el queso mozzarella o el pecorino o lo que sea, y el prosciutto, la albahaca, lo que sea. Puedes hacer la hawaiana con ananás, puedes hacer la napolitana, puedes hacer la que quieras. Bueno, con la dolarización es lo mismo. Hay una masa que es el dólar y después vos le tenés que poner ciertos ingredientes. Y cuando uno mira la pizza de Ecuador, indudablemente dice, bueno, pero esta pizza en realidad no es la pizza ideal que uno debería diseñar para nuestro gusto, digamos. Sin embargo, a pesar de todas sus falencias, sus problemas y qué sé yo, ha sobrevivido 22 años y ha sobrevivido 8 años de un populista como Correa, que tuvo prácticamente poder absoluto. Fíjate, Correa cambió la Constitución. Correa se la pasó despotricando contra la dolarización, diciendo que la dolarización era lo peor que le había pasado al Ecuador, pero nunca jamás se atrevió a desdolarizar. Claro. Entonces, con todas las falencias que uno puede identificar en el caso ecuatoriano, y muchas cosas que se tendrían que hoy mirando retrospectivamente, se tendrían que haber hecho de manera distinta, hay algo que la experiencia de Ecuador deja muy claro, que a pesar de todos los problemas, la resiliencia, la resistencia de la dolarización al desmanejo y al descontrol, porque con Correa hubo desmanejo y descontrol. Y esto es importante, porque son países indisciplinados y cualquiera persona medianamente sensata en Ecuador te dice, bueno, indudablemente tenemos problemas, pero si no hubiera sido por la dolarización estaríamos como Venezuela hace 3, 4 años. Ahora Venezuela hizo una dolarización parcial y entonces le está yendo bien, pero Venezuela está arruinada, o sea, se está recuperando de cuando vos caíste 80%, te recuperás 10%, parece una barbaridad, pero no recuperaste nada. Entonces, Ecuador sin la dolarización hubiera sido un desastre. Es un país muy indisciplinado y en eso se parece mucho a la Argentina. Nosotros, parte de nuestro problema es la falta de disciplina. Así que creo que la experiencia de Ecuador es muy interesante. Hay otra experiencia muy, muy interesante de otro país totalmente indisciplinado, que es Zimbabue, que también, frente a una hiperinflación, Mugabe, que era un dictador, dijo, bueno, hagamos una dolarización, hicieron su propia dolarización, y bueno, al cabo de un tiempo siguieron gastando déficit, y al final, un día, hicieron un famoso corralón, siguiendo básicamente la receta argentina, y hicieron el equivalente de la especificación, confiscando depósitos de la gente, etc. Y hoy por hoy Zimbabue compite con la Argentina a ver quién tiene la inflación más alta del mundo. Entonces, de los fracasos se aprende mucho, de los éxitos también. Hay experiencias muy interesantes, esas dos para mí son muy, muy interesantes. Y creo que sí, que la Argentina, el camino hoy es la dolarización, no tengo ninguna duda. Cada día que pasa me convenzo más. Emilio, casi como viendo mi guión y lo que estoy pensando, te adelantás a la próxima pregunta con eso de los fracasos se aprende, de las distintas experiencias, porque uno ve muchas veces que en la Argentina se toman las mismas decisiones en el campo de lo económico, a veces también en el campo de lo político. No voy a ser injusto, lo vemos ahora, por ejemplo, en el resto del mundo con la inflación, que parecen no entenderla después de muchos años sin inflación, y vos conjugás economía e historia. ¿Se puede realmente entender la economía si uno no le suma la pata de la historia? Mira, esa es otra cosa que la que me convenzo cada día más. Enseñar economía sin enseñar historia
económica e historia en general, genera, te diría, robots, ¿viste? Que hacen modelos matemáticos multiecuacionales complejísimos, que son al final totalmente desconectados de la realidad. No estoy en contra ni de la matemática en la economía, ni de los modelos, creo que los modelos son utilísimos, pero creo que se ha desvalorizado la disciplina de la historia económica, y eso es malo para los economistas. Nosotros tenemos una historia económica riquísima, riquísima en experimentos, hemos hecho de todo, y en el libro trato de resumir un poco esa historia tan rica que tenemos monetaria, y hay mucho que aprender de eso. Lo que pasa es que nosotros tenemos un problema de incapacidad de aprender. Como sociedad estamos trabados, nuestro proceso de aprendizaje está trabado, no terminamos nunca de aprender, entonces estamos encerrados como el día de la marmota, reviviendo lo mismo. Vos agarrás un diario de hace 20, 25 años, lees los titulares y decís, pero este titular es de ahora. Y haces un diario de hace 50 años y ves el titular y decís, pero este titular es de ahora. Y haces otro de hace 75 años y llegás a la misma conclusión. Entonces decís, ¿pero qué estamos? Encerrados. Yo un libro que escribí que se llama Entrampados en la farsa, ¿viste? Estamos entrampados en esta farsa a la que no podemos salir. Y entonces hay un tema de la historia, y por eso a mí todo conecta. En el fondo, a veces la gente dice, pero ¿cómo vos que trabajaste en finanzas, en la historia, en la economía? Al final, todo está conectado, por lo menos en la manera que yo lo veo, porque la historia es una manera de interpretar la realidad, pero es una manera de interpretar la realidad que ya ocurrió. Si vos interpretás mal tu historia, es imposible que aprendas. O sea, el proceso de aprendizaje en la Argentina es trunco porque no comprendemos la historia. Y lo que tendemos a hacer en nuestra historia es algo que decía Alberdi, que para mí era alguien que ya anticipaba prácticamente todos los problemas que tenemos hoy, que decía que elevamos al rango de causa a hombres. O sea, ese caudillismo que lo tenemos tan inoculado en nuestro ADN cultural nos lleva siempre a pensar que todo pasa por los grandes hombres, como decía Thomas Carlyle, ¿no? Y ahí nos equivocamos, porque no son los hombres, son las instituciones. Y eso Alberdi lo tenía clarísimo. Entonces, la historia, la economía y la finanza también se vinculan, obviamente, y yo creo que hay mucho que aprender, y con este libro lo que tratamos de ir es justamente a ver esa historia, ¿no? Entender esa historia. Una de las cosas que a mí me llamó la atención, porque no lo había nunca identificado tan claramente, es que la Argentina tiene un problema inflacionario desde el día que empezamos a ser independientes. Es decir, la primera gran inflación que tuvimos en la Argentina fue en 1825. Tuvimos una inflación, curiosamente, tuvimos una inflación previa en 1818, en la cual se falsificaron monedas españolas, y es interesante porque la inflación se produce por la falsificación de la moneda. Te está diciendo, en el fondo, que la inflación es, en definitiva, una inflación de la moneda. En aquel entonces, en 1818, se lo acusó a Güemes de haber acuñado monedas falsas para pagar sus gastos, y eso generó un aumento de precio. Pero después la gran inflación fue en 1825, y en el siglo XIX fuimos los campeones mundiales de la inflación. Es decir, no hubo otro gobierno independiente en el planeta que recurrió con tanta fruición y asiduidad al impuesto inflacionario como el gobierno de la provincia de Buenos Aires, que fue básicamente. Entonces, no es que después tuvimos un islote de estabilidad de 45 años, y después vino Perón, y en el 45 empezamos nuevamente con la inflación. La inflación que la habíamos casi extirpado del sistema económico argentino entre 1900 y 1944, digamos. En el 45 empezamos a tener nuevamente inflación, 20%, que en aquel entonces era una tasa alta, y desde entonces, excepto la convertibilidad, hemos estado siempre con la inflación. Entonces, la inflación es parte de nuestro ADN cultural, porque en el siglo XIX gastábamos de más porque nos metíamos en guerra todo el tiempo.
Pensá que de 1810 a 1900, más o menos tuvimos 70 años de guerra, literal, con España, después con Brasil, después con Francia e Inglaterra, después internamente nos peleábamos entre nosotros, Claro. los unitarios, federales, o sea, entonces, claro, se gastaba, y ¿quiénes eran los empleados públicos? Eran los militares, que después, obviamente, se los fumaban con inflación, desvalorizando los salarios. Estuvimos en guerra, y cuando no estábamos en guerra nos preparábamos para la guerra, porque varias veces estuvimos a punto de ir a la guerra con Chile, entonces nos comprábamos armamentos en Europa y gastábamos. Entonces, esa fantasía, la inflación es, en definitiva, la fantasía de que podés vivir más allá de tus medios. Y el mecanismo por el cual pretendés vivir más allá de tus medios es el gasto público. O sea, gastar más de lo que tenés. O sea, que es una enfermedad, como te digo, ahí cuando vas a la historia, empezás a entender que es una enfermedad que está muy metida como te digo, en el ADN argentino. Y eso nos pareció muy importante, porque si uno quiere plantear una solución para el presente, tiene que entender muy bien este pasado y esta situación, que, como te digo, tiene un elemento histórico, después hay un elemento teórico, obviamente no puedes olvidar la economía en el análisis de la inflación, y lo que quisimos hacer en el libro es eso. Primero, hablar de la inflación como problema, después hablar de la inflación como problema en la Argentina, ¿okay? Después hablar de cómo otros países resolvieron ese problema con una dolarización. Y ahí hablamos de Ecuador, hablamos de El Salvador, de Panamá, de Zimbabue, porque, como te decía antes, los que fracasan es muy importante, de los fracasos se aprende mucho, hay que aprender, ¿no? El necio es el que nunca aprende de su fracaso. Y luego elaboramos pusimos la receta de una pizza, para seguir con la analogía, que nos pareció que era la pizza más adecuada para la Argentina, más adecuada a la situación nuestra. Al paladar. No, más que nada al paladar, te diría más que al paladar es muy difícil de adecuarla, porque somos 45 millones de argentinos y todos tenemos gustos distintos, pero tenemos una realidad financiera, y ahí entra la finanza, tenemos una realidad financiera muy peculiar en la Argentina, que también es atávica, que tiene que ver con el sistema bancario. Y el tema del sistema bancario es clave, es absolutamente clave. En los años, en el siglo XIX, nos acusaban de ser los maestros del gaucho banking, ¿no? El gaucho banking era la práctica de prestarle a cualquiera, y bueno, esa práctica de gaucho banking ha sobrevivido y ha sido la causa de muchas de nuestras crisis. Y sigue totalmente vigente hoy. El gaucho banking hoy es tener básicamente un sistema bancario que tiene 60% de sus activos en el sector público. Es decir, el sector público es el principal deudor de nuestro sistema bancario, lo cual es un problema gigantesco, porque tenemos el nivel de crédito privado en relación al PBI de los más bajos del mundo, de los más bajos de América Latina, y no es casual que tengamos que el sistema bancario no le preste al sector privado y que le preste todo al sector público. Los economistas le llaman crowding out a eso. Entonces ahí está la economía, la finanza, la historia, está todo mezclado. Marcabas, Emilio, en un momento, y antes de eso igual quiero hacer referencia, porque cuando contabas lo del siglo XIX no podía no recordar el tratado de discurso sobre la moneda de Bellón de Juan de Mariana. Es como que tampoco aprendimos nada de las lecturas clásicas a lo largo del tiempo, pero hablabas del proceso de aprendizaje trabado, del peligro de interpretar mal la historia de uno, y nos encanta tener historiadores y economistas en este ciclo, y he tratado de extrapolar a veces a lo largo de las respuestas que han dado sobre por qué la Argentina del fines del siglo XIX no es la Argentina que tenemos ahora en el siglo XXI, y muchas veces me ha quedado la idea de que el contexto cambió y la Argentina nunca se adaptó. ¿Te parece que esa es una idea válida para por qué la Argentina ha transitado todo el siglo XX como lo transitó? Yo creo que el problema básico ya lo había identificado Alberdi. Alberdi escribió, dijo: acostumbrado a la fábula, nuestro pueblo no quiere cambiarla por la historia. El problema es que esta afición por la fábula no es inocua. La afición por la fábula implica
confundir causas, y cuando vos confundís causa, el proceso de aprendizaje, ¿en qué consiste? En identificar la causa e identificar el efecto. Si vos te equivocás con las causas y no podés asociar causa y efecto, no podés aprender, porque nunca asociás el efecto a su verdadera causa. Y el problema está con la historia, y Alberti también lo dice, si ustedes quieren esta historia fantasiosa, esta historia que le está contando Mitre, del origen épico de la Argentina y que somos los libertadores de América y que por eso somos más superiores al resto de América y todo lo demás, y que San Martín libertó América y todo lo demás. Bueno, el problema de creer esto, que lo crean algunos no hay problema, pero cuando se le empiezan a creer los políticos, la clase dirigente, ahí es un problema, porque ahí se empiezan a confundir. Y la Argentina se empezó a confundir. ¿Por qué? Porque la Argentina, después de Caseros, empieza poco a poco a integrarse a un mundo que le ofrecía grandes oportunidades. Por básicamente 2 innovaciones tecnológicas o 3 innovaciones tecnológicas fenomenales. La primera, el vapor, que lo que hizo es abaratar los costos de transporte, los fletes, y permitir exportar o monetizar parte de los recursos naturales que tenía la Argentina. La segunda fue la cámara frigorífica, que la inventó este francés Tellier, y esa cámara frigorífica fue tremendo para la Argentina porque nosotros teníamos en nuestro país, de los españoles que nos habían dejado, el ganado que se había reproducido de manera exponencial. Entonces, en el año 1850, la cantidad de cabezas de ganado per cápita en la Argentina era, pero una magnitud de 50 veces más que el segundo país. No sé cómo explicarte. O sea, la riqueza ganada, la riqueza proteica, porque ese ganado era proteína. Y Adam Smith decía en su libro sobre la riqueza de las naciones que se había escuchado que en algunas partes de América se carneaba a los animales y dejaba que se lo comieran las aves de rapiña. Bueno, ese estaba hablando de la Argentina. Éramos un país, desde el punto de vista de las proteínas, totalmente rico, pero no podíamos monetizar esa riqueza. O sea, los habitantes de la Argentina tenían un nivel de consumo de proteínas que no existía en ninguna parte del mundo. Pero no lo podíamos monetizar. Viene la cámara frigorífica y eso cambia. Viene un montón de cambios, viene una clase dirigente que vuelve al país después de Caseros, que entiende que la Argentina se tiene que integrar al mundo, y tenemos todo ese periodo de integración al mundo que nos va fenómeno. Ahora, a principios del siglo XX empezamos a confundirnos. Los que gobiernan empiezan a confundirse. Se les va el humo a la cabeza, digámoslo de esa manera. O sea, los éxitos de la Argentina les hacen pensar que Argentina es Estados Unidos, que nosotros somos los Estados Unidos de Sudamérica, y que por lo tanto vamos a ocupar en el concierto de las naciones un lugar similar al de Estados Unidos. ¿Y qué pasó? No éramos como Estados Unidos. Una de las grandes razones por las cuales nuestra prosperidad era tan importante, en gran medida tenía que ver con nuestra asociación con el Imperio Británico, que era nuestro, como dijamos, nuestro guardaespaldas. En nuestro barrio, nosotros andábamos con guardaespaldas. ¿Cuál es el barrio nuestro? Nuestro barrio era América Latina, el continente americano era nuestro barrio. Y nosotros nos hacíamos los guapos de nuestro barrio porque teníamos un grandote atrás, que era Inglaterra, que estaba muy interesada además en frenar a Estados Unidos e impedir que Estados Unidos tomara mayor influencia en el continente. Pero nos confundimos, nos creímos que nos podíamos hacer los guapos por nosotros, sin darnos cuenta que teníamos a alguien atrás. ¿Y qué pasó? Vino la Primera Guerra Mundial y nuestro guardaespaldas desapareció. ¿Okay? Desapareció nuestro guardaespaldas y nuestra clase dirigente no se dio cuenta que había desaparecido nuestra guardaespaldas y pensó que podíamos seguir haciéndonos los guapos, desafiando a Estados Unidos, etcétera, etcétera. Y te diría, el orgasmo de la confusión argentina ocurre el 4 de junio del 43,
con un golpe de Estado, cuyos proponentes, que son los militares del GO, en realidad lo que están tratando de hacer es, recreando un equivalente al virreinato del Río de la Plata, es decir, una especie de área de influencia argentina casi continental, para enfrentar a Estados Unidos, e incluso consideraron meterse en la guerra del lado de los nazis. Y esto está documentado, esto no es un invento mío, esto está documentado. En la Casa Rosada, el presidente Ramírez proponiéndole a los agentes nazis que vamos a entrar en la guerra si ellos nos mandan armas. Esa es la tan mentada neutralidad argentina durante la Segunda Guerra. Ahí nos confundimos completamente. Eso fue, como te digo, el orgasmo de la confusión. Y el orgasmo de la confusión nos costó carísimo. Mientras tanto, Brasil, que tenía una visión mucho más realista del mundo, a pesar de que sea un país mucho más grande que la Argentina y todo lo demás, y los brasileños aprovecharon. Se consiguieron 20 aeropuertos en todo Brasil, apoyo norteamericano, la primera planta siderúrgica de Brasil la hicieron los norteamericanos. Todo eso fue parte del acuerdo de Brasil con Estados Unidos desde el 42 al 45, ¿no? Mientras que nosotros nos creíamos que podíamos estar desafiando a Estados Unidos cuando la relación de poder económico era de 10-1, era como que Uruguay nos quisiera desafiar a nosotros, y la relación de poder militar era de 20-1 de Estados Unidos en contra nuestra. Entonces, esa política de nacionalismo infantil, de nacionalismo, te diría, con complejo de inferioridad, que estaba alimentado por una concepción de la historia argentina, no era casualidad, y no fue solamente Perón, o sea, venía de mucho antes, venía de desafiar a Estados Unidos desde todas las conferencias panamericanas. Nos planteábamos y decíamos, no, porque la Argentina... Bueno, nos fue mal, nos equivocamos mal, y nos costó carísimo. El error del 43 nos costó carísimo. Brasil, por otro lado, lo supo aprovechar. Lo curioso que yo siempre digo que nuestros militares, tan enamorados del militarismo prusiano, tan enamorados de von Moltke, se olvidaron de von Bismarck. Von Bismarck era el padre del Realpolitik, del realismo. En las relaciones internacionales, si no sos el más fuerte, asociate al más fuerte, o por lo menos no te pongas de punta con el más fuerte. Bueno, nosotros decidimos ponernos de punta. ¿Y por qué ese error? Ahí está la clave. ¿Por qué? ¿Por qué ese error? Ese error viene de una concepción histórica equivocada. Viene de una concepción histórica de la Argentina predestinada a la grandeza, Argentina, la nación líder de América Latina, porque somos los libertadores de América, y entonces cuando Estados Unidos empieza a fortalecer su relación con Brasil, atenti, esto es una amenaza existencial a nuestro país. Estados Unidos es una amenaza a nuestro liderazgo. Entonces, ese error, como te digo, de las clases dirigentes que llega a su punto máximo en el 43, viene de antes. Ya la reforma Escudé, que ha escrito mucho sobre esto, mucho y muy bueno sobre esto, y proponía la teoría del realismo periférico, decía que entre el golpe del 43 y la reforma educativa de 1908 que hace Ramón Mejía, había como una línea directa, porque la reforma educativa de 1908 es la reacción de la clase dirigente al aluvión inmigratorio, y dicen, no, nos estamos perdiendo nuestra nacionalidad, tenemos que nacionalizar a todos estos inmigrantes y a sus hijos, y tenemos que meterles en la cabeza las glorias militares argentinas, la glorificación de lo militar, la glorificación del caudillo. Hicimos todo al revés de lo que decía Alberdi. Es decir, Alberdi decía, tenemos que importar los valores culturales y las ideas de los inmigrantes que tenemos que traer de Europa. ¿Y qué pasó? En vez de hacer eso, vinieron de Europa, y a estos inmigrantes les hicimos un lavado de cerebro y les dijimos, no, Argentina es lo más grande que hay, y es más grande que hay porque ganamos las batallas de no sé cuál y por cuál, y que somos los grandes libertadores, y todo el mundo se creyó esa
esa historieta. Y como predijo Alberdi, cuando vos te empezás a crear una historieta equivocada, tu política va por cualquier camino, perdés los puntos de dirección, etc. Así que yo tengo una visión en este sentido que es bastante sui generis, pero como te digo, es muy interesante. Está totalmente basada en lo que Alberdi advirtió hace 150 años, digamos. Emilio, realmente muy interesante y que provoca para pensar. Te hago la última pregunta que se la hacemos absolutamente a todos nuestros entrevistados en este ciclo, porque el programa se llama La Inquietud y el nombre es un juego de palabras. ¿Qué inquieta a Emilio Campo? ¿Qué me inquieta o qué me motiva? Me inquieta, soy una persona muy curiosa. Me inquieta saber más, me inquieta llegar a fondo de los temas, entenderlos bien. Eso te diría que es lo que más me inquieta. Emilio, te agradecemos muchísimo el tiempo que te has tomado para charlar con nosotros y con nuestra audiencia y te mandamos un fuerte abrazo. Un gran saludo y bueno, espero pronto volvamos a charlar o incluso tener un encuentro mano a mano. Será un placer, Emilio, para mí. Lo teníamos a Emilio Campo aquí en La Inquietud por CNN Radio Rosario. Esto fue La Inquietud con Garrett Edwards. Síguenos en redes sociales y en www.edwards.com.ar.